Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este Underdog X, este UDX. Y hoy nos acompaña Alan Álvarez. Y Alan, vamos a tocar un tema sin duda que va a tocar algunas llagas, pero es un tema que creo que es fundamental para aliviar muchos temas de nuestra infancia, de nuestra madurez, de nuestra adultez. Y antes que nada, Alan, y siempre pregunto a mis invitados, Alan, ¿quién es y qué hace? Muchísimas gracias, Roger. Para mí es un honor aportar un poquito de valor a tu comunidad en este nuevo proyecto. Pues yo soy un hombre que decidió en algún momento de su vida, después de mucho dolor, hacer las cosas finalmente correctas. Y en el proceso empecé a descubrir que la vida te premia por hacer las cosas correctas. Yo creo que los hombres estamos llamados a esta tierra a soportar el peso de las personas que están alrededor de nosotros, a las personas que amamos. Y muchos de nosotros huimos de ese peso, de ese compromiso. Hoy, gracias a asumir esas responsabilidades como hombre, te puedo decir que estoy viviendo mi mejor vida, una vida llena de plenitud, una vida llena de mucho. Me siento millonario, no necesariamente económicamente hablando, sino de todo lo demás, de todo lo que requiere buscar, encontrar y transitar ese camino en búsqueda del propósito. Hoy me siento ahí y es por eso que hoy quiero que otras personas se sientan igual y adicional, quiero apoyar a aquellas personas que son las víctimas de hombres irresponsables como algunas veces somos. También fui irresponsable, fui un niño con cuerpo de adulto, lastimé a muchas personas y hoy la vida me está dando la oportunidad de remediar ese dolor y poder llevar un mensaje y herramientas para ayudar a las personas que lo necesitan. ¿Sí? Soy papá, perdón que te interrumpa para terminar. Soy papá, estoy casado, la paternidad la vivo con muchísimo, muchísimo amor y la abracé de una manera que tal vez yo siempre quise haber sentido cuando era niño, ¿no? Entonces, hoy la vida me da la oportunidad de poder saldar esas carencias que tuve yo de niño con mi hijo. Alan, y un poco para empezar y que los underdogs conozcan más tu historia y de dónde viene esta historia, de dónde viene este propósito tan importante que tienes hoy. Hablaremos después también de esta universidad que tienes increíble, en fin, de todo lo que estás haciendo como proyecto, pero me gustaría remontarnos a los orígenes. ¿De dónde viene esta necesidad de compartir el tema de la paternidad? Eres costarricense que tuvo que irse de su tierra por distintas razones. Tuviste un proceso importante ahí para con tu hijo, pero al final del día tuviste que meterte en ti, entender de dónde venía tanto dolor, cómo lo tenías que procesar, cómo lo tenías que recuperar. Y hoy día estás donde estás. Entonces me gustaría que nos contaras un poco esa historia, de dónde viene y cómo nace esta importante labor que estás haciendo hoy. Es una pregunta bastante interesante y tal vez aquí vamos a tocar temas un poquito sensibles para mí, pero de eso se trata, ¿no? Poder abrir un poquitito, abrirnos, tener la confianza de conversar y pues tal vez estas historias puedan motivar a otras personas a hacer lo mismo, ¿no? Mira, yo vengo de Costa Rica, de un barrio clase media baja, no clase media diríamos, clase media, con una familia disfuncional desde los 4 años para el entendimiento de lo que era una familia antes, ¿verdad? Papá, mamá e hijos. Mi papá y mi mamá deciden divorciarse cuando yo tengo aproximadamente 5 años o 4 años aproximadamente. Y ese primer trauma del divorcio, del no tener a esa figura paterna, crea un niño
con mucha escasez de validación, con mucha escasez de amor, con mucha escasez de esa persona que te podía ayudar o a enseñar a vivir la vida. Entonces me tocó ser el hermano mayor de una familia donde mi mamá era soltera, una mamá soltera. Mis abuelos eran los que eran con mis segundos papás. Mi abuelo específicamente fue el que hizo, mi abuelo y mis tíos fueron los que hicieron esa labor de papá. Entonces durante mi proceso de crecimiento y madurez, me pasó algo muy curioso. Empecé a adaptar o adoptar papás, mis abuelos, mis tíos, los amigos de la familia. Y entonces eso generó un niño que no tenía una columna vertebral de principios y valores, sino que los estaba adaptando de diferentes personas. Y eso a la vez me llevó a un punto donde me preguntaba quién era yo. ¿Por qué vine yo a este mundo solo? ¿Por qué la persona que me trajo al mundo decidió tomar el divorcio como la excusa para no hacerse responsable de mí? Tanto así que, y vamos a ver, no voy a ser injusto, mi papá pues llegaba a visitarnos cada 15 días a veces, después una vez al mes y después se desapareció como mucho de lo que pasa en la vida real. Eh, y pues eso me llevó a empezar a buscar. Tenía siempre ese question mark aquí en el corazón de ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué a mí? Y eso yo creo que invade a cualquier otro niño al cual el papá se le fue o no conoció. ¿Quién es? ¿Por qué a mí? ¿De dónde vengo? ¿Qué es esto que siento aquí? ¿Por qué no puedo encontrar paz o tranquilidad emocional? Y eso me llevó a buscar religiones, no te imaginas. Fui a religión, bueno, era católico. No estoy diciendo que ya no lo sea, pero fui bautizado y toda la cosa. Sin embargo, empecé a cuestionar todo. Cuestionaba el sistema, cuestionaba qué me estaba pasando. ¿Por qué a mí? Me hicieron un exorcismo, Roger, cuando tenía aproximadamente 13 años. Empecé a tener unas pesadillas extrañas, unos pensamientos muy raros y por tal vez ignorancia de mi familia me llevaron a hacer un bendito exorcismo. Imagínate un niño de 13 años, yo creo que hasta menos, eran como 12, donde le ponían un montón de cosas en la cabeza y le decía, ay, que no sé qué, el diablo salga de ahí. Yo me sentía una persona mala, ¿sí? Entonces, pues siempre fui un buen estudiante, pero la vida me tocó, digamos que aprenderla solo. Caía y me levantaba. Y eso para mí fue esa aspiración de decir, ¿qué se sentirá tener un papá presente? ¿Qué se sentirá tener a alguien que realmente se preocupe por uno y que lo haga sentir la persona más importante del mundo? Y eso me generó a mí muchísimos complejos, muchísimos traumas, y eso a la vez me llevó a lastimar a muchísimas personas ya cuando estaba adulto, ¿sí? Entonces, viene de ahí, de esa pregunta que eventualmente me hice desde niño y que cuando tuve la oportunidad de ser papá, eh, desafortunadamente por cosas de la vida y por el trabajo que tenía, no pude estar cerca de mi hijo, en el momento de su nacimiento, por viajes, trabajo y por pues, cosas personales. Y fue ahí donde dije, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Y es así donde yo pues tuve que tomar la decisión de renunciar a todo lo que tenía en mi país, todo lo que había construido. Imagínate un niño adolescente que había crecido casi que con poquito, que ya había construido una vida profesional, que ya tenía un salario muy atractivo para cualquier otra persona. Ya estamos hablando de los 30 años, ¿sí? Después de todo lo que pasé en mi proceso de crecimiento, donde al final digo, no, yo no puedo volver a cumplir el ciclo, las cadenas que mi familia vienen arrastrando por generaciones, porque había muchos divorcios, muchos niños abandonados, y la misma cultura aplaudía a mis tíos, a mi papá, y ahí fue donde yo tuve un encuentro conmigo mismo, donde yo dije, aquí yo voy a hacer lo correcto, me cueste lo que me cueste. Renuncié a todo, Roger, a todo, porque ya mi hijo no estaba en mi país, estaba ya en Brasil y luego se fue para los Estados Unidos. Y la única posibilidad que yo tenía para estar con él y poder seguir mi corazón era renunciar a todo mi país. Y así fue como lo hice. Me fui con las manos vacías a buscarlos, a estar con ellos. Y ahí es donde empieza una historia
hermosa, que hoy, la verdad, al principio sentí muchísimo miedo, pero que hoy es la que me tiene aquí donde estoy. Y es aquí donde nace ese hombre que hoy trata de motivar a otros hombres a hacer lo correcto, a estar con sus familias y a darle herramientas a muchas mujeres, mamás solteras, que quedan en una situación complicada después del abandono. Alan, Alan, ahí tú y yo platicamos, nos identificamos. Yo contaba muchas veces aquí que yo no tuve la presencia de mi papá y justamente en el camino no te das cuenta de la importancia de que el niño, quizá claramente siendo protegido psíquicamente, pues no ve en él el valor reconocido por alguien que no está, ¿cierto? Es decir, imagínate para el niño decir, oye, pues es que mi padre simplemente no se hizo cargo de mí, no le importé, ¿no? Hay un choque muy importante psíquicamente que los niños normalmente protegen, pero después va saliendo a lo largo de la vida. Y ese choque de validación y ese choque tan importante de asumirte y sobre todo dependiendo de las circunstancias, pero normalmente los varones que somos educados por mujeres pues tenemos más complicaciones precisamente porque esa falta de la paternidad de la que tú hablas muchísimo en tus contenidos, ¿no? De esa parte, y también Ana María, ¿no? Que habla mucho de cómo el varón es el quien provee las herramientas, el que empuja, el que da una serie de cosas al varón, ¿no? Pero bueno, eh, para no meternos ahorita más a ese tema que quiero profundizar contigo, tú hablabas de que existen en México, al menos en México, 4.2 millones de casas, de hogares que no tienen padre, ¿no? Que son monoparentales, más allá de todas las que probablemente tienen familias disfuncionales, funcionales, pero digamos que las que son monoparentales son 4.2 millones. ¿Cuál es el efecto que tiene un caso tan importante? Estamos hablando que 10% de las viviendas en nuestro país, más o menos. ¿Cuál es el efecto que tiene social, más allá de todo lo que sucede en una familia monoparental? Y no me refiero, digo, están los temas económicos sin duda importantes. Tú también decías en alguna entrevista que, bueno, la madre, si de por sí hoy los trabajos son de dos para poder apenas salir con los gastos, pues cuando es una y cuando es uno o más hijos, bueno, pues se complica la ecuación financiera. Pero más allá de esa, hay una serie de efectos que tiene sociales que me gustaría que compartas con todos los underdogs y nos expliques más la profundidad de este tema. Sí, mira, yo creo que esa es una de los puntos centrales, de los focos centrales en esta lucha de concientización que yo he venido haciendo a través de mis redes sociales, porque no es solo un problema de México, es un problema cultural latinoamericano. Es un tema que al nosotros tener el estereotipo de que como el hombre sí puede irse y como el hombre sí puede rehacerse y renacer y que la mujer todo lo puede sola porque son extraordinarias, pero eso no justifica el hecho de que ese hombre tome la decisión de irse. Y ya vamos a entrar en ese tema, pero es que el foco principal aquí es muchos hombres no tienen la madurez para ser papás y en el momento en que se dan cuenta de que van a tener uno, se desaparecen. Y el número dos es ese hombre que ya está casado, ya tiene, o no casado, pero ya tiene, vive en un núcleo familiar, tiene una familia con con su mujer, y en un momento a otro dice, ya no quiero esto, ya no la quiero, ya yo necesito rehacer mi vida. Y ahí sigue el canto de las sirenas de las redes sociales a buscar validación, a buscar una red social de valor, de alto valor, y que quiero mujeres, y que quiero libertad, y quiero paz. ¿Sí? Esa famosa paz. ¿Qué es lo que pasa con eso? Yo nunca he criticado que el hombre se rehaga su vida. El tema es que por alguna razón que todavía no entiendo, mágica, cuando se va de su esposa, piensa que el niño o la niña son una extensión más de la mujer, como si tuviera un brazo más. Él olvida que ese hijo es de él. Y no importa que vayas con otra mujer, y no importa que te rehagas, que te renazcas, que hagas lo que quieras, que hagas ayahuasca. El tema es, tienes un hijo
Y en el momento en que tomas la decisión egoísta de dejarlo solo, amparado en su mamá, que yo sé y que todos sabemos que puede, ahí empieza un efecto dominó, un efecto snowball, que al final hasta tú y yo terminamos pagando. Y te lo voy a explicar cómo. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, una vez que ese 10% de niños en nuestra sociedad van sin un papá, no entienden qué es lo que pasa y empiezan a generar efectos psicológicos, psiquiátricos de enojo, de falta de aceptación, porque si el papá, el hombre que te trajo a este mundo, no te quiere, ¿cuál es la primera pregunta que tienes? ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué? Porque a mí. Y entonces empiezas a sentir un rechazo automático, natural, y empiezas a adaptar eh, una mentalidad de rabia, creces con rabia, y eso te lleva a literalmente empezar a buscar respuestas en los lugares incorrectos. Por ejemplo, cada niño que crece en Latinoamérica sin el papá, porque lo abandonó, tiende 2 o 3 veces a abandonar los estudios. Y esto no lo inventé yo, esto están en el INEGI, ahí son datos públicos, lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en ChatGPT. Esos niños abandonan las escuelas con mucha más frecuencia, se unen al narco, los reclutan, ¿sí? Tienen más temas psicológicos, son los que están en mayor proporción en las cárceles de nuestros países por razones de violencia, porque están enojados, porque están tristes, porque andan buscando una respuesta. ¿Y por qué te digo que al final lo terminamos pagando tú y yo? Porque es que, ¿quién crees que es el que termina construyendo eh, un sistema en torno a que esos niños podemos rescatar a esos niños? Son los gobiernos, y los gobiernos necesitan dinero y fondos. ¿Y de dónde salen esos dinero y esos fondos? De tus impuestos y los míos. Por ende, la decisión egoísta de ese hombre de dejar a su hijo, al final se transforma en un problema social tan grande que hoy, si no ponemos un alto en el camino y hacemos responsables a esos hombres, esto va solo en declive. Hoy tenemos casi 4 de 10 niños que crecen sin papá. Yo creo que vamos a llegar pronto a un 50% de esos niños sin papá, sin mencionarte todo el efecto adverso que tiene la mamá que se queda sola. Sí, aquí te estoy mencionando solo lo que pasa con el niño y en nuestra sociedad, pero la mujer tiene 3 veces más posibilidades de caer en pobreza. De hecho, se han hecho estudios en México donde se analiza cuál es el estatus social de las mujeres que quedan solas, y gran mayoría, casi que un 80%, está en casi pobreza. ¿Por qué? Pues es lógico, Roger, si al final de cuentas, lo dijiste al principio, si hoy cuesta mucho, se nos dificulta poder mantener una familia entre dos, imagínate sola, una mujer sola, que aparte decidió dejar sus estudios, sus sueños tirados, porque creyó en la historia de Disney de voy a morirme con este hombre, ¿sí? Ya no tiene estudios porque los dejó, ya no tiene herramientas. Y es ahí donde creo yo, muy injusto, porque también nuestro sistema los acuerpa. En México, por ejemplo, de la mayoría de los hombres que deciden irse y abandonar a sus hijos, pues la primera reacción lógica es que esa mamá vaya a buscar cómo un juez le ayude a ser responsable a este hombre. Pues en México, imagínate que solo el 15% de todos los hombres que están en este momento notificados por un juez para que paguen pronta y a tiempo su pensión, solo el 15% la paga. Imagínate. Entonces, es un desastre lo que esto está generando. Entonces, yo creo que podemos llegar a un equilibrio, podemos ayudar a entender cuál es el impacto, a hacer una cultura diferente de señalamiento a ese hombre, porque es otra de las cosas que me encantaría después hablarte, qué está pasando en la cultura, ¿no? Oye, y ahorita que hablabas de niños y me viene a la mente también una frase que me gustó mucho de los niños adultos, ¿no? De estos niños, hombres adultos que
y que a ver, tuvimos hace unas semanas una entrevista que todavía no sale, pero vamos a hablar sobre el tema de las relaciones y de las parejas, ¿no? Ya hablamos de la importancia de escoger la pareja, que para mí y para muchos es la decisión más importante de la vida, porque el escoger la pareja te lleva a Júpiter o te lleva al traste, ¿no? Y creo que ahí, y el foco importante que podremos poner sobre la mesa, y ahorita me gustaría que me contaras un poco tu experiencia, es pues que muchas mujeres se casan sin haber entendido con estos niños adultos. Estos niños adultos que inclusive en términos de relaciones, de la relación de pareja, pues terminan, digamos, fracturándose, inclusive porque sexualmente la mujer no acepta ya las relaciones con este hombre porque justo en su psique dice, yo no quiero acostar con el niño, yo me quiero acostar con el hombre maduro, el hombre que se hace cargo, que enfrenta, y eso es parte de este discurso que al final termina muchas veces en estas separaciones, divorcios y, como bien dices, en el entendimiento del niño adulto de, bueno, pues entonces ya no juego, entonces ya me voy para allá. Los niños, como dices tú, son la extensión de la madre y yo realizo mi vida de otra manera distinta. ¿Qué pasa con estos niños adultos? ¿Cómo darse cuenta si eres un niño adulto y quieres hacer conciencia? Y la siguiente pregunta también importante para que todos allá afuera entiendan este concepto que me parece fundamental es ¿por qué es tan importante la validación del padre hacia el hijo? ¿Por qué resulta una catapulta tan significativa que si no existe y no está, puede tener consecuencias como las que nos contabas hace un momento? Bueno, son dos preguntas bastante interesantes y te lo hablo desde un punto de vista de experiencia personal. No soy psicólogo, ni psiquiatra, ni experto en estos temas, pero los he estudiado tanto a través de este tiempo que te puedo decir que voy a empezar con la segunda y luego me recuerdo la primera. Con la segunda pregunta, yo creo que las mujeres, ese sexto sentido que tienen, muchas veces por falta también de tratarnos o de ellas mismas tratarse esos traumas, esa falta de amor propio, andan por la vida como homeless. Perdón, no soy gringo, pero se me olvidó la palabra en español del homeless. Eh, Andan en la vida con viviendo en un modo carencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ves a un homeless en la calle? Pues lo primero que él va, vamos a ver, si andas en ese aspecto, si andas con ese chip de escasez y estás tirado en una acera, pues vas a recibir lo que sea. Cualquier desperdicio va a ser una posibilidad para comer, porque tienes una escasez de alimentación. Si alguien llega y te pone la manita aquí en la cabeza, ya te sientes como que ya eso es suficiente para sentirte querido o querida. Mucha mujer anda por la vida sin entender que tienen un valor tan inmenso que aceptan cualquier migaja de hombre como la posibilidad de construir ese sueño que nos vendieron o que les vendieron. Muchas escapan de sus familias por problemas con su familia, con su mamá. Eh, ¿Y qué es lo que pasa o a dónde conlleva esto? A que ellas mismas empiezan a evitar ver la verdad del comportamiento que hay en ese hombre. Ellas saben, ese es el tema, ellas saben que este hombre no va a ser un buen papá. ¿Cómo lo saben? Sus comportamientos diarios, cómo las tratan, cómo asume responsabilidades ese hombre, cómo habla de su familia, cómo habla de su mamá, cómo se expresa, cómo trata al mundo. Esas son señales clarísimas, Roger, y tú que ya tienes más de 40, que eres un hombre maduro, sabes que eso se construye desde pequeño. Si tú tratas al mundo de una manera irrespetuosa, probablemente no vas a tener la capacidad de asumir una responsabilidad de que ese peso que hablabas ahora duela y lo quieras sostener. Muchos de ellos, al no tener la capacidad de sostener esa responsabilidad o el propio peso de su vida,
huyen en la primera. Entonces, ¿qué pasa? Sí, muy lindo el cortejo, el que estamos ligándonos y pasa lo que tiene que pasar. Y ella sabía o ella piensa ingenuamente que con un niño lo vas a atrapar, lo va a agarrar. Esta vez sí va a hacerse responsable. Esta vez sí va a ser diferente porque yo soy diferente. Y el hombre lo que hace es simplemente actuar con su instinto y decir, yo no quiero eso, me voy. ¿Sí? Entonces, yo creo que la mujer tiene que tener entendido que el proceso de enamoramiento nos hace estúpidos, perdonando la palabra, y es que es Ujú, la ujú. verdad. Científicamente está comprobado que son 18 meses, 19 meses lo que dura ese enamoramiento y en ese proceso no pensamos. Hacemos muchas tonterías que al final llevan a esa mujer a abrir sus valiosas y hermosas piernas y después aparece un ser vivo y ese hombre ya no tiene la capacidad de sostener, no puede ni sostenerse él, no puede sostener una vida adicional. Entonces, yo creo que ellas son las que tienen que dejar entrar a esa persona, porque también pasa lo siguiente, muchos hombres somos excelentes novios, pero somos pésimos esposos. Muchos hombres son excelentes novios y excelentes esposos, pero son pésimos papás. No todos nosotros estamos hechos de la misma manera. Y para poder llegar a ese nivel de entendimiento tienes que trabajarte también. Hay que entender que nosotros los hombres somos cavernícolas en potencia y lastimamos a las personas porque muchas veces actuamos con nuestros instintos. Llega un momento en la vida donde tú dices, mira, he lastimado a tantas personas, no puede ser que los que estén incorrectos son ellos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Quiero seguir lastimando personas, quiero seguir lastimando mujeres, porque me siento muy macho. Es ahí donde uno tiene que también asumir responsabilidades, ¿sabes? Tomar el toro por los cuernos y decir, algo estoy haciendo mal y esto no me va a llevar a ningún lado. Sí, asumir esa responsabilidad. No sé si te responde la segunda pregunta. La primera se me olvidó. No, de hecho, un poco la primera fue la segunda. Y la segunda, que está claramente relacionada, pero es la validación. O sea, esta importancia de la validación del hombre en la vida de los hijos. Y que, por cierto, paréntesis, ahorita de todo lo que hablabas, hay una frase que a mí me encanta de cuando entiendes eh, lo que haces al procrear un hijo. Y es pues que los hijos no nos pidieron venir. ¿No? O sea, tu hijo no te dijo, ay, papi, yo quiero venir al mundo. Tú tomaste la decisión de traerlo y tú te Completamente. tienes que hacer responsable de ese niño porque también, para bien o para mal, los seres humanos, pues no somos como los animalitos que pronto estamos independientes, ¿verdad? Nos toma mucho tiempo tener las herramientas para estar independientes emocionalmente, sobre todo. Entonces, regresando a la pregunta, esta validación, ¿qué tan importante es, Alan? Yo creo que es la piedra angular de ese futuro hombre, ¿sabes? Y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque fui el niño que no tuvo la validación y el soporte y la guía y la confianza de su papá, pero hoy tengo uno que y te lo voy a contar después con una historia que me pasó hace poquito, cuando yo veo al mío ver esos ojos cuando hace algo, cuando yo le digo que está bien hecho, cuando yo le digo que estoy orgulloso, cuando yo le digo por aquí no, pero por allá sí, cuando él se cae yo lo levanto, ver el niño que se ha transformado, mi hijo, ese niño se quiere comer el mundo. Y es algo que a mí me llena de mucho orgullo, ahí es donde yo digo, estoy haciendo el trabajo correcto. Pero si yo me pongo a pensar en el niño que yo era por falta de mi papá, yo era un niño temeroso, acomplejado, yo andaba haciendo cosas no malas, porque gracias a mi mamá siempre tuve esos principios, pero yo me arrimaba a cualquier grupo que me aceptara. Yo tenía amigos simplemente porque yo quería sentirme aceptado, porque hay algo que yo no lograba entender que era, siempre me sentía vacío, siempre sentía que no era lo suficiente para los demás. Y eso me llevó digamos, estar con personas de una manera hipócritamente hablando. Yo mismo hoy puedo decirte que acepto que era un inmaduro, una persona que no tenía valor por las personas que te rodeaban. Era una persona envidiosa porque muchas veces sentí envidia y cólera de ver a mis amigos cómo
yo les decía, por ponerte un ejemplo, vamos a tal lugar. Ay, es que no puedo porque mi papá no me deja. O sea, pendejo, pero ya no tienen lo suficientemente grandes como, no, es que había un hombre detrás de ellos que generaba una figura de autoridad que yo no tenía. Afortunadamente yo no caí en temas complicados en mi juventud, pero hoy al ver lo que yo construí con mi hijo, te puedo decir que ese papá es el que te ayuda a construir, a llenar a llenar el vaso, como a llenar el vaso de la confianza, del querernos a nosotros mismos. Hoy yo te puedo asegurar que mi hijo se ama y se quiere comer el mundo gracias, pues obviamente al trabajo que se hace todos los días, porque es que es una decisión, ¿sabes? Ser papá es difícil, tú eres papá, ¿no? Es Yo una creo que es la decisión más decisión difícil una complicada, vez que entiendes y tienes conciencia de lo que implica, por supuesto. completamente. De lo contrario, pues eres un cemental Exacto. que solamente es, Y ¿no? y está bien, porque al final de cuentas el ser biológico que hay detrás tuyo, a eso vino a este mundo, a reproducir, a procrear, a sostener la especie, ¿no? Pero Sí. puchis, ya estamos más allá de ahí, ya ahora A sabemos. ver, pero que hay veces que biológicamente es interesante el tema porque seguimos en esta lógica, en esta dinámica de nosotros cavernícolas, las mujeres, digamos, más contenidas en el seno del hogar, ¿no? De la contención, de la recolección, nosotros los cazadores, en fin, ¿no? Está esta parte muy fácil de describir límbicamente hablando. Pero, a ver, es que es una realidad que obviamente ya hemos venido evolucionando en muchos sentidos y ya tenemos mucha conciencia de las potencias del hombre y la mujer y hay todo un tema que ahorita voy a preguntarte. Pero, a ver, somos una especie que tiene 300,000 años, ¿no? Y los cambios biológicos toman de 10 a 100,000 años en suceder. Entonces, a veces no entendemos, y lo que tú lo describías bien, pues que sí tenemos al cavernícola. O sea, que por más desarrollados que estemos, por más cultos, ¿no? En términos de la conciencia de lo que de los significados y de lo que estamos hechos y de nuestro contexto social, seguimos en ese contexto. Entonces tenemos que entender y tenemos que asimilar, pues que, hombre, y por eso yo decía esta frase tan importante de que ellos, los hijos no nos pidieron venir, nosotros somos responsables absolutos de eso. Y justo el tema que te quiero preguntar es, a ver, tú tienes un enfoque y tienes una labor increíble, importantísima con las mujeres solteras, ¿no? Con las monoparentales femeninas. Y todo esto mucho a raíz de todo lo que viviste y todo lo que has venido aprendiendo. Pero yo veo, y es real, lo dijiste hace un momento, pero yo veo esta frase o esta hipótesis de las mujeres solteras que no necesitan hombres, ¿no? O sea, no, yo no necesito hombre, ¿no? Y a veces inclusive resulta incómodo cuando gente como tú o Ana María, que tuvimos aquí en el podcast, dicen frontalmente, no, es que sí lo necesitas. Y quizá no lo necesitas como tú piensas que lo necesitas. O sea, no tienes que estar casada, ¿no? Y si no funciona la relación, también es válido. Pero el tema de la presencia del hombre y de la mujer en la crianza de los hijos es fundamental, ambos. ¿Por qué la mujer hoy todavía sigue pensando que no necesita hombres? Roger, yo creo que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde nos dimos cuenta que es muy fácil manipular tu opinión, tus sentimientos. El ser humano es domesticable 100%. Y después de COVID, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, yo he visto cada grupo impulsando ideas que yo digo, ¿cómo es posible? En el pensamiento crítico racional de un ser humano, ¿cómo puedes tan siquiera dudarlo? ¿Sí? Hoy la mujer está siendo convencida por grupos, que no quiero ni mencionarlos, donde te hacen creer que realmente no necesitas de un hombre para poder alcanzar, para poder vivir, para poder transitar en este espacio. Y tal vez me voy a poner un poquito más filosófico, pero es que el universo funciona
en todo lo que tú veas con un masculino y un femenino. No podemos estar, porque somos una especie codependiente uno con el otro. Entonces, esta mujer hoy podrá ser una profesional y diga, yo no necesito a un hombre, pero sí necesitaste a un papá y ese papá era hombre. Entonces, te autoengañas para creer en la mentira. La mujer necesita a un hombre en su vida cuando quiere procrear, cuando quiere crecer, cuando quiere alcanzar, porque es universal. No es que yo me lo inventé, es que las plantas lo necesitan, es que los animales lo necesitan, es que los hongos lo necesitan. Cualquier, hasta un microorganismo necesita su contrapartida. Hoy nos han invadido con ideas que suenan muy bonitas y pues desafortunadamente estamos en una lucha para demostrar que es cierto. Lo que pasa es que las razones son muy diferentes. La razón por la cual la mujer hoy quiere vivir una vida sin necesitar a un hombre es muy diferente, o alcanzar su éxito es muy diferente a la cual tú y yo alcanzamos nuestro éxito. Tú y yo, como hombres, alcanzamos nuestro éxito normalmente con la bandera de nuestra familia, con la bandera de nuestros hijos, con la bandera de que venimos de cazar, de traer el alimento y proveer. Hoy la mujer quiere hacer lo mismo o ha caído en la mentira de que quiere hacer lo mismo o puede hacer lo mismo. Sin embargo, la razón es diferente. La razón no es porque su instinto se lo dice, la razón es porque quiere demostrar algo que todos sabemos que pueden hacer, pero lo que las mueve es diferente. El por qué es diferente al cómo. Entonces, yo creo que es simplemente de ver cómo funciona nuestro universo para darnos cuenta de que sí necesitamos uno de los otros. ¿Sí? No sé por qué estamos cayendo en por qué le damos tan siquiera paso a dudar de cosas tan básicas como lo son que necesitamos a las mujeres para sobrevivir y ellas no necesitan a nosotros. Oye, y creo que esto va a causar mucha polémica de alguna manera, porque pareciera que el discurso es muy conservador, ¿cierto? Pero al final yo creo que en un discurso liberal y con una aceptación radical, pues el entender que cada quien pone lo suyo olvídate de la pareja, vamos a dejar la pareja fuera, ¿no? En la crianza de los hijos, pues eso sí es fundamental, ¿sabes? O sea, y quizá algunos que lo hemos vivido en experiencia propia tenemos más conciencia de eso, es decir, que no tuve, y yo digo mucho en mis círculos íntimos que yo de milagro no me pasaron muchas cosas porque yo tuve que descubrir por mí muchas cosas que pues claramente en casa con una visión femenina nunca tuve. Y entonces, hombre, me enfrenté a cosas pues que aquí estoy vivito, ¿verdad? Pero que quizá me hubiera ido muy mal en la feria porque no tuve esa guía, no tuve esa figura paterna que me empujara y que me explicara o que tuviera estas conversaciones difíciles conmigo como varón. Como mujer también entiendo que hay temas importantes, sobre todo de cara a la adultez, ¿no? Mujeres que tienen padres tienen una relación mejor con los futuros parejas que las mujeres que no lo tienen, etcétera. Y no me quiero meter al tema, pero en esta polémica que seguramente será, pues bueno, creo que lo importante es entender, como bien decías tú, pues que cada quien pone lo suyo de cara a una crianza consciente. Quizás sería la palabra. Ahora, ¿cómo atacas o cómo tú perfilas, digamos, esta carencia a través de los proyectos que estás haciendo? Tienes una universidad que está dedicada a las mujeres solteras, tienes un proyecto, digamos, en donde ellas, una vez que se educan, se formalizan ahí, pueden lograr obtener trabajo y pueden obtener recursos a través de lo que estudiaron en la academia que tú tienes. ¿Cómo es que estás tú aportando ahí, en donde existe ese dolor? Y al mismo tiempo, y pareciera contradictorio al discurso que acabamos de decir, sin, sin emancipar este tema de ustedes pueden todo solas y no requieren, digamos, de ayuda de nadie. Y lo pongo en términos digamos, de superpoderes, ¿no? O de superhéroes, ¿no?
Sí, no necesito a nadie, o sí necesito a nadie, o sí necesito a alguien, pero en este caso, ¿cómo calzas el discurso de yo ayudo y promuevo, pero al mismo tiempo enseño que sí hay necesidad de que exista una paternidad en equipo, digamos? Sí, es que ha sido un proceso evolutivo que me ha llevado a adaptarme a las necesidades de mi audiencia, ¿sabes? Porque yo este proyecto lo inicié simplemente con la intención de poder sembrar una semillita en el cerebro de ese hombre, de la masculinidad de ese hombre, porque es que hay mucha confusión allá afuera. Hoy nosotros los hombres no sabemos ni qué es ser hombre, ¿sí? Hoy, no sé si te ha pasado, pero en mi caso, cuando no tenía mi centro bien balanceado, yo vivía en una constante lucha entre el hombre que yo soy, el hombre que me dijeron que tenía que ser, y el hombre, bueno, el hombre que se espera de mí y el hombre de las redes sociales. Y yo creo que mucho de esto ha hecho que nos perdamos en el camino, que haya una disonancia. Y por eso hay tanto hombre, para mí, en mi punto de vista personal, por eso hay tanto hombre deprimido, por eso hay tanto hombre perdido, por eso hay tanto hombre que se va buscando algo que no sabe ni qué es, porque al final de cuentas viene con un tipo de resentimiento por no alcanzar a ese hombre que ni siquiera sabe qué es. Es muy confuso. Ese mensaje en algún momento empezó a tomar mucha fortaleza y después, pues, como parte de mi proceso también de empresario que soy, empecé a ver una necesidad donde, ¿por qué? Porque he hablado con más de 1,000 mujeres, creo, después de todo esto que he hecho, una necesidad en poder restablecer esa confianza en la mujer que queda sola. Entonces, creé esta universidad con la intención de que no solamente mujeres, mamás solteras, sino que cualquier persona que siente que su vida no tiene un sentido, no tiene un propósito, y cómo, recordándoles que, por ejemplo, en el caso de las mamás, son buenísimas mamás, son excelentes seres humanos, tienen principios y valores que cualquier otra familia desearía poder tener cerca en tipos de servicios, ¿no? Entonces, en el proceso evolutivo, para volver a lo que te dije al principio, para mí ya no era solamente un mensaje, ya era mucho bla, bla, bla de lo mismo. Ahora, ¿cómo puedo ayudar? Y es así, y es ahí donde vengo a resolver. No está listo en México todavía. De hecho, estoy trabajando con mi socia que está en Monterrey. Ya después lo vamos a conversar cuando ya está listo. Pero la intención es poder hacer un ecosistema o una plataforma donde esa mujer entra, aprende o profesionaliza un conocimiento que ya tiene en temas de cuido de niños, cuido de adultos mayores, cuido de mascotas, cuido del hogar, impartido por muchos profesionales, líderes en la industria, se certifican y una vez que tienen esa certificación pasan a nuestra tecnología, que es como un app donde ellas ya tú o yo o cualquier familia que tenga una necesidad va a tener la confianza de ir al aplicativo y decir, mira, fulanita tuvo un servicio con Alan Álvarez, tiene 5 estrellas, tiene certificación X, Y, Z, y tú dices, yo quiero, o para limpiar tu casa, para hacerte cargo de tu casa, para cuidar a tus papás, para cuidar a tus hijos. Entonces, fue la idea que nace también esta idea porque yo me vi en esa situación. Yo me vi en algún momento de mi vida en este proceso, solo con mi hijo, buscando cómo reinventarme. Y ahí fue donde empecé a analizar el comportamiento de las familias que estaban alrededor mío, cómo tenían la capacidad económica para pagar una super escuela, pero llegaban los niños a la casa y los dejaban en las manos incorrectas. Una persona que ni hablaba el mismo acento, que no tenía conocimiento de cómo se cuida un niño o cómo se estimula un niño, y terminaban con un iPad o con un teléfono, ¿no? Entonces, fue así como surge y la verdad es que ha sido muy exitoso. En mi país hemos tenido más de 10,000 servicios, hemos apoyado a organizaciones como las Naciones Unidas. Ya se hizo un tema grande, que esa es la razón por la cual me estoy moviendo a México y a Estados Unidos. ¿Sí? Oye, Alan, y un poco regresando a este tema de, de la importancia de la paternidad, eh, decías tú que también, digamos, las mujeres como tal tienen secuelas,
¿no? Tienen secuelas en muchos sentidos cuando viene este abandono. Y estas secuelas pues terminan también quedándose en los hijos digamos, de la voz de la mamá. Y tú cuentas una historia justamente de tu mamá cuando le preguntaste que qué es lo que más le preocupaba a tu mamá cuando tu papá los abandonó. Y que tú hubieras pensado, la primera respuesta era pues económica, y no. Y quisiera que nos compartas eso porque me parece que esa historia y ese peso que tienen o que se ponen las mujeres que quedan a cargo de los niños, uno, pues claramente no es justa, pero dos, aparentemente es como heroica, pero finalmente sí tiene también un efecto negativo en los hijos y en ellas mismas que no deberían de cargar y que tendrían que, como bien decía yo hace rato, buscar ayuda. Y no me refiero a buscar ayuda en el hombre que las abandonó, sino buscar ayuda en general en la sociedad que les permita salir de esa culpa y salir de todos estos temas y no contaminar, en este caso, a los hijos y asumir que entonces todo va a estar bien simplemente por el cargar esta responsabilidad. Sí, es un tema muy injusto. Tú lo acabas de decir. El tema es que en nuestra sociedad ya nos acostumbramos a que ella sí pueda. Y sí puede. Aquí el tema no es de que si puedo o no puedo. El tema es que cada día o cada vez que una mujer decide no responsabilizar al papá de sus hijos por sus hijos, lo que estás es perpetuando el problema. Porque eh, que yo o que ella decida poder, porque lo puede, está a la vez justificando el abandono. ¿Sí? Y es tan simple como que 1 más 1 es 2. Si ella dice, yo puedo y toma esa ruptura personal, al final lo que hace es que le ayuda a ese hombre a salirse con la suya, por decirlo así. Porque entra un problema donde ya los egos están en juego y a la mamá se le olvida o a la mujer se le olvida que es responsabilidad de los dos. Y eso, a su vez, la lleva a sentir este sentimiento de culpa, a sentir que escogió mal. Esa es una de los temas que más les duele a ellas, es que es mi culpa porque escogí mal. Es que siento que es mi culpa porque no le di paz, porque no estaba lo suficientemente bonita, porque estoy gorda, porque empiezan a haber una maraña de pensamientos que al final de cuentas ella lo que tiene que entender es que la decisión del abandono es de una persona, es del que se va, no del que se queda. El que se queda es el que debería de llevar los aplausos porque es el que sostiene el efecto de traer un ser humano al mundo. Entonces, es un tema de que la mujer debería de buscar esa ayuda en grupos, y de hecho yo también tengo un grupo donde ayudo a que ellas se unan. Tenemos un WhatsApp donde hay más de 500 mujeres, donde cada vez que tiene una situación específica, porque casi que siempre es lo mismo, ¿no? Es repetitivo. Entre ellas mismas se están ayudando, entre ellas mismas se están conversando y simplemente o darles la opción de poder encontrar a alguien que les da consejos, ya es una ayuda. ¿Sí? Al final, eh, la mujer tiene que entender que, que ella no es la culpable de que ese hombre se fue. Al final, yo te puedo hacer una pregunta, Roger. Si en algún momento de tu vida amaste a una persona, a una mujer, y ya no querías estar con ella, ¿quién es el que toma la decisión de no estar con ella? Eres tú, Claro. ¿cierto? Tú asumes la responsabilidad. El tema es que psicológicamente, cuando ya hay niños, queda ese cargo enorme de por qué hice mal, y van con ese sentimiento de culpa. Y el hombre sale victorioso y sale reinventándose, y ya después lo ves otra vez con una mujer tomándose selfies en su nueva vida, como para validarle a esa mujer y a la sociedad que la decisión correcta fue que la decisión de irse fue la correcta. Entonces, es eso, ¿no? Oye, y de cara hacia el final de la plática, de la entrevista, Alan, ¿qué, qué deberían entender los hombres que han abandonado y que todavía están en posibilidad de entrar en esta conciencia de cara a la madurez adquirida y poder hacerse cargo
de esta paternidad consciente de la que hablas, y o aquellos que están en el seno de una familia, pero que están dudando, que están inquietos, que no saben cómo enfrentar el tema, que no sienten esta conexión con sus hijos. Justo ahora fuimos a ver una película mexicana, una comedia que salió de este padre que tiene 2 mujeres, divorciado y con 4 hijos. Me Y la que tienes que recomendar para verla. se llama Familia a la Deriva, me parece. ¿Así? Sí, con Mauricio Ockman. Aquí la apunto. Y esta película está muy interesante porque al final es justa esta misma situación muy latinoamericana, como dices, de este hombre buena onda, ¿no? Porque es un tipo buena onda, pero termina divorciado de las 2 mujeres, con 4 hijos, 2 de cada lado. Eh, la típica situación, no se acordó del cumpleaños, no fue a los partidos, se le olvidó que era el festival de la Navidad, no llegó por los hijos porque se le olvidó porque estaba en el trabajo. En fin, una realidad muy, muy común a muchos, y terminan en una isla abandonada por situaciones que ya ven en la película, y en la isla logra volver a tener esta conexión con sus hijos y a tener esta conciencia del dolor que les ha provocado, porque claramente les reclaman todo esto, y entonces entra en esta dinámica que termina pues en un fin pues ya de esta persona que logra asimilar todo lo que ha hecho mal y entender cuál es el camino que debe tomar. Entonces, bueno, esta historia me gusta, pero te pregunto a ti, ¿cómo le hacen a aquellos que se fueron y que quieren regresar y o entrar en conciencia de esta paternidad consciente, y o los que están en esta duda y en esta situación que no saben cómo resolver y que justamente se identifican quizá con este guión de esta película? ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién tienen que acudir? ¿O cómo tienen que estructurar? ¿Cómo tienen que asimilarlo? ¿Cómo tienen que tener esta plática incómoda con sus parejas? Sí, yo veo que estamos viviendo una sociedad donde, vuelvo al tema del peso, es que me encanta el concepto del peso. Cuando nos pesa algo mucho, hoy decidimos soltarlo. Y muchas veces soltar el peso de la responsabilidad de una relación, de una familia, lo que conlleva asumir esas responsabilidades, se ve muy fácil. Porque sí, mira, yo muchas veces he dicho, yo no puedo más con esto, es mucho para mí, pero es ahí donde despierta el hombre que debo de ser y no el que quisiera o no donde quisiera estar, donde me dice, es una decisión y tengo que tomar la decisión correcta porque a eso vine a este mundo, a tomar decisiones correctas. Roger, el mundo está como está, se levantó, creció, hubo guerras, hubo civilizaciones que siempre fueron lideradas por hombres que hacían lo correcto, buscando un fin, una filosofía, y muchos de esos eran sus familias. Hoy, el canto de sirenas nos está llevando a buscar cosas donde en lugar de acercarnos a nuestro eje nos alejan. Un hombre que su familia está aquí y busca la felicidad allá, ahí no es, no puede, no hay forma, no hay sentido lógico, secuencial de que vayas a buscar el éxito afuera de donde está tu eje. Muchos hombres hoy quieren levantar imperios y no pueden levantar ni en su propia familia. Y es de moda. Es de moda sentirme muy valioso para la sociedad. Yo le puedo decir a estos hombres, es que escuchen lo que hay aquí adentro. Todos sabemos qué hay aquí adentro. Y, no sé, poner un filtro. ¿Qué es lo que yo quiero realmente escuchar? ¿Cuál es la mentira que me quiero creer? Muchos llegamos a un punto, porque también lo viví. Cuando yo me di cuenta que iba a ser papá, lo primero que dije fue, yo no puedo con esto. Yo me tengo que ir de ahí. Yo no voy a ser un buen papá. Yo voy a ser igual que mi papá. Yo voy a lastimar a este niño. Yo X, Y, Z. Hasta que entras en conciencia, quitas al miedo y te das cuenta que todo es bulla alrededor tuyo. Ujú. Nunca es tarde para estar al lado de tus hijos. Los hijos no sienten, no tienen ese preconcepto que tenemos los adultos. Un niño siempre está esperando a su papá. Siempre va a tener las manos abiertas para su papá. ¿Que va a ser difícil? Pues sí, va a ser difícil, porque abandonaste a ese niño
lo hiciste sentir como una mierda, te perdiste los días del padre, los cumpleaños, pero siempre hay un momento para redimir ese dolor que le causamos a ese ser vivo que trajimos. O sea, nunca es tarde para poder volver a estar en la vida de nuestros hijos. Los niños no necesitan un papá perfecto, Roger, necesitan un papá presente. Eso es la regla básica, la ecuación, estar presente. Y todo lo demás es meramente construcción. Tú lo has vivido, que eres un papá presente. Todos los días es una aventura, difícil a veces, bonita en otras situaciones, pero lo que ocupamos es estar. Y nunca es tarde para estar. Yo creo que tenemos que quitarnos de la mente esa mentira de que van a estar mejor sin nosotros. Esa es la peor de todas las mentiras, que construyes y te crees, eso es lo peor. Van a estar mejor sin mí porque yo soy una persona nociva. No, empieza a quererte, empieza a preguntarte, empieza a cuestionarte. ¿Por qué llego a pensar que un hijo que yo traje a este mundo va a estar mejor sin el ser que lo trajo a la vida? Es absurdo. Claro, sí. Me gusta, me quedo con esta palabra que dices de presencia y como dices tú, dividir el La sustantivo relación. del adjetivo, ¿no? O sea, decir, oye, una cosa es padre y otra es, oye, soy un padre de la chingada. Bueno, quítale el de la chingada, trabaja en eso, pero el padre, manténlo y asúmelo y ve cómo lo tienes que enfrentar y conecta con la paternidad que tienes con esa persona, ¿no? Y quita lo demás y trata de ver cómo, dónde lo pones, ¿no? Pero creo que esa parte del padre, sin el adjetivo, es la que tiene que prevalecer y te agradezco muchísimo, Alan. Un placer platicar contigo. Estos temas son medio polémicos algunos, pero bueno, creo que son temas importantes y sobre todo son temas que aparentemente a veces no les damos el lugar que tienen y a lo largo de la vida nos damos cuenta y a veces tardíamente que eso o pesa mucho en la paternidad que ejercimos y o en nuestros hijos también logramos estas cicatrices y estos dolores tan grandes que a veces no somos conscientes de ocasionar a partir de esta negativa. Entonces creo que es increíble lo que estás haciendo, creo que está Gracias, gracias. poderoso todo el tema y hacia dónde vas. Y para todos aquellos que quieran que seguramente va a haber muchos mujeres y hombres que quieran conectar contigo, decirte, platicar, reflexionar o simplemente pedir ayuda, ¿en dónde pueden comunicarse contigo? No, pues en mis redes sociales aparezco como papá y punto. Estoy en TikTok y en Instagram. Y de ahí, créeme, no te imaginas la cantidad de mujeres que me escriben diariamente y hombres también, papás que me han pedido ayuda porque están a punto de abandonar a sus hijos. Es una cosa maravillosa el poder darles una palabra de aliento. A través de mis redes sociales pueden hacerlo. Y, y lo único que al final quisiera, ya para finalizar, es, yo creo que nosotros los hombres no deberíamos de ser la persona o la primera persona que daña o rompe la confianza en lo que significa el amor para sus propios hijos. Tú puedes ser o la persona que construyó o destruyó ese sentimiento o esa percepción simplemente con una decisión. Y cuando uno sigue y hace las cosas correctas, créeme, todo se te va a devolver. No pienses que vas a alcanzar el éxito sabiendo que abandonaste a tus hijos, porque es un engaño. Sí, y sobre todo asumir que el abandono solamente es físico, ¿no? Creo que también es importante. O sea, cuando hay un papá ausente, eh, pero presente simplemente orbitando la casa, pero no está realmente en los momentos importantes o en la comunicación o tal, pues estamos hablando de la misma situación, ¿no? Creo que Completamente. Aquí no estamos esa, invitando a la gente a que se quede en un matrimonio destruido, no, que haga ese sacrificio tampoco. Estamos diciendo, te puedes ir a buscar tu paz y puedes ir a buscar tu nuevo crecimiento, pero eres papá. Eso no se quita, eso no se borra. Eso no es como, no, no ay, se ya no quiero quita. ser papá. Ya no le haces Exacto. delete. Sí, No, eso, muy bien. No hay delete para ser papá. exacto. Me encanta. Gracias, Alan, de nuevo. Muchas gracias por todo y por tanta información. Esto fue Underdog X, UDX, y nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.